Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una nueva edición de Sucedió en el Perú. El programa que veremos a continuación es un paseo al campo, a las pirámides de Tucumé. Y el lugar es especialmente atractivo porque ofrece una variedad de servicios. El viajero, el turista, encontrará un poco de todo. Para empezar, los servicios hoteleros. La construcción que tienen ustedes al frente, que están mirando, es un hotel, el Hotel Los Horcones, que aparte de una excelente acogida, le ofrece también un detalle arquitectónico que usted debe conocer. Se trata de un Premio Nacional de Arquitectura. Se trata de un hotel que ha ganado el Hexágono de Oro que ofrece el Colegio de Arquitectos en su versión 2002. Y lo ha ganado porque es un hotel construido adecuado a la ecología del lugar. Para empezar, pueden ustedes ver los horcones, los palos que conforman toda la estructura, son madera de algarrobo, y a continuación todo el interior está hecho en adobe. Se trata pues entonces de un hotel adaptado a los materiales del lugar, y ahí usted dormirá, tendrá una excelente noche y luego acompáñeme a las pirámides de Tucumé. El puesto de los Lambayeque en la historia ha sido opacado por los mucho más famosos mochicas o chimús. Esta relativa ignorancia se debe a la dificultad de la moderna arqueología por ubicarlos con precisión y no a la falta de grandes logros de los antiguos Lambayeque. Por el contrario, ellos son claves en el desarrollo de la civilización en el norte del antiguo Perú. Lambayeque surgiría luego de la disolución de la influencia y del colapso que se genera con la presencia Wari y la crisis que se refleja en Moche, las últimas fases de Moche tardío, algunos le llaman Moche 5, ¿no? El largo dominio de los mochica concluyó cuando los Wari irrumpieron en la costa norte. Los Wari provenían de Ayacucho y se habían aliado en la costa central con el antiguo santuario de Pachacámac. El oráculo costeño le confirió gran prestigio ideológico a los conquistadores serranos, quienes extendieron un imperio panandino que incorporó la costa norte a su reinado. Con el colapso de Wari, que se estaría dando más o menos en el 1100 después de Cristo, aparecerían estas formaciones regionales en la costa norte, ¿no? Como Lambayeque y Chimú. Aquí estamos en el cerro La Raya o el Purgatorio. Este cerro es la deidad principal de la zona. Es una formación natural extraña, singular, porque es un cerro aislado de la cadena montañosa, ubicado en el medio del valle. Alrededor de este cerro, que funciona, como digo, como deidad protectora del conjunto del valle, se levantó una antigua ciudad, la ciudad de Tucumé, construida en los siglos XI y XII de nuestra era, los años 1000, 1100, y que tuvo su esplendor en ese mismo momento. Sobrevivió hasta la llegada misma de los españoles, habiendo pasado por la conquista chimú en el siglo XIV y la conquista inca en el siglo XV. Este cerro, conocido como La Raya, es interesante, el nombre es precolombino y evoca al animal marino, a la raya. Y se dice que había una laguna aquí al pie del cerro donde eran criados especialmente rayas para participar en sacrificios. Del mismo modo tiene otro nombre, el cerro se llama el Purgatorio, y en este caso claramente es un nombre posterior. El Purgatorio evoca el catolicismo y está vinculado a leyendas por las cuales los españoles usaban el cerro como símbolo de a dónde iban a ir los indios que no aceptaban la evangelización. Es decir, ahí había un fuego eterno para los indios que seguían adorando a sus propios dioses antiguos. El hito fundamental es el Cerro Purgatorio, ¿no? Que es un enorme cerro, un afloramiento rocoso
que es un hito visual, paisajístico en el valle, y alrededor de este hito se ha constituido esta ciudad, ¿no? Fundamentalmente con una serie de pirámides que se disponen radialmente alrededor de este elemento nuclear que es el cerro, ¿no? Es un referente no solamente paisajístico, sino quizás tutelar, digamos, de esta población. Pero en la calidez de las tierras norteñas, los Wari se asimilaron con relativa rapidez y de esa fusión surgió Lambayeque, que antecede entonces a Chimú. Los Lambayeque son también llamados Sicán y desarrollaron su estado en tierras que habían sido escenario de la larga influencia cultural moche. Se trata de tierras situadas en el actual departamento de Lambayeque y en el norte de la Libertad. Son desiertos costeños atravesados por 5 ríos que han sido objeto de extensos trabajos hidráulicos para construir canales y ampliar la frontera agrícola. Desde tiempos muy antiguos, los deltas costeros de estos valles están unidos por canales que los atraviesan llevando agua de un lugar a otro hasta constituir un solo gran valle dotado de tierras de gran calidad. Las sociedades hidráulicas, como dije, necesitan que las unidades de producción cooperen. No tienes que manejar el agua para todo el valle, entonces todo el valle debe estar de acuerdo a dónde se distribuye, cuándo y cómo. Entonces eso necesita orden jerárquico y gobierno, si se puede llamar así, centralizado. No se puede. Y eso es lo típico de las sociedades centroandinas desde Chavín y todavía antes, tiempos precerámicos también. A partir del momento que se maneja el agua hay que tener cierto orden y cierta cooperación que no es necesaria más al norte, donde cada unidad de producción es independiente y espera solamente la lluvia y más bien está en competición con sus vecinas. Aquí estamos al pie de una de las elaboradas rampas que permitían subir y bajar de las pirámides. Esta rampa lleva a la pirámide número 1 y como puede ver el televidente, se trata de una primera parte recta que sigue luego en zigzag llevando hasta la pirámide. Estas pirámides no eran simples escaleras, no eran simplemente para facilitar subir y bajar de las pirámides, sino además que tenía un profundo sentido escénico, porque la gente subía por acá, eran observadas desde lo alto, subían con extrema gravedad y por un camino complicado que permitía tanto lucirse como ser visto. Una cosa particular que tienen estas pirámides es que están conectadas con enormes rampas. O sea, para acceder a una pirámide hay que hacer un recorrido que es 2 o 3 veces mayor que la base de la pirámide, ¿no? Estas rampas a su vez permiten restringir y controlar el acceso, ¿no? No es un acceso abierto. Los demás lados de la pirámide son inaccesibles por el talud que presentan. Al este del complejo tenemos un bosque que actualmente está considerado una reserva natural. Fue el inicio del desarrollo de la civilización Lambayeque o Sicán. Ahí podemos observar 2 pirámides construidas en la etapa inicial del desarrollo de esta civilización. Están dentro de estas 8.700 hectáreas donde se han registrado 42 especies de aves y abunda el algarrobo, ¿no? También tenemos ahí un árbol milenario, este algarrobo que tiene más de 1000 años y sigue dando fruto y es venerado por todos los pobladores. Entonces de allá se trasladaron acá alrededor de los años 1000, 1100 porque ocurre un fenómeno del Niño y se ubica pues toda esta élite alrededor de esta montaña sagrada, ¿no? La mayoría de las pirámides las tenemos acá en la parte norte. Me parece un centro urbano realmente fascinante, ¿no? Está ubicado en la parte media baja del Valle de Lambayeque, que es un valle enorme, muy extenso. En realidad son varios valles unidos por sus deltas. ¿El río dónde está? Aquí tenemos nuevamente una visión panorámica de la ciudad de Tucumé. Al fondo es el sureste y ahí hacia allá se hallan las ruinas de Patán Grande, que corresponden a la primera fase de desarrollo de la cultura lambayeque, el siglo IX después de Cristo. Posteriormente, por algún suceso, probablemente un fenómeno del Niño,
la élite se traslada hacia donde estamos ahora, a la ciudad de Tucumé. Era ya el siglo X o el siglo XI de nuestra era, los años 1000, 1100. Inmediatamente que se instalan acá, levantan una serie de pirámides truncas de barro. Se llaman pirámides truncas porque no suben hasta la cima de la pirámide, sino que en un punto intermedio de su altura se estabilizan, llegan hasta ahí nada más, y en la cima, en el tope, vivía la élite. La particularidad de la ciudad de Tucumé, de las pirámides de la ciudad de Tucumé, en contraste con muchas otras pirámides que se encuentran en el Perú precolombino, es que tenían las de Tucumé un uso residencial. Y desde arriba no solamente vivían los señores, sino arriba también quedaba la administración política del reino de los Lambayeque. Las operaciones básicas del poder se resolvían en el tope de estas pirámides que tenemos a la vista. Mientras que abajo vivía el pueblo. Abajo y sobre todo hacia la zona sur se encontraban más bien las viviendas populares, los talleres artesanales, también los cementerios, pequeños montículos que quedan hasta el día de hoy que indican la residencia de los de abajo, la residencia de la clase artesanal y de los múltiples campesinos. Si bien en muchas regiones las pirámides comienzan a dejarse de edificar en esta época, el Lambayeque mantiene esta tradición de edificaciones piramidales. Y son muchas, ¿no? Sí, pero es interesante también notar de que cambian de contexto funcional, es decir, normalmente asumimos la pirámide como un lugar adecuado para el culto, para la religión, para los rituales. Sin embargo, las excavaciones en Lambayeque, en Tucumé precisamente, dan a entender de que algunas de estas pirámides, por lo menos, estaban siendo ocupadas por palacios o residencias de la élite, ¿no?, que estaban sobre la cumbre de esas pirámides en una posición dominante. En el caso de Tucumé es muy especial porque combinan esta forma piramidal, usándola en algunos casos como residencias de élite. Pero hay que notar de que estas huacas, estas grandes pirámides están asociadas a grandes plazas, a grandes esplanadas. Es decir, hay espacios aledaños como para realizar este tipo de rituales, de ceremoniales, de reciprocidad, festejos, banquetes, ¿no? Aquí estamos frente a un valle artificial que en realidad deriva de un canal que proviene del río La Leche. El río La Leche es el río principal de esta región y lleva su nombre debido a que sus aguas son cristalinas, es puro como la leche. En contraste con el río que se ubica un poco más al sur, ambos son los ríos fundamentales del departamento de Lambayeque. Este segundo río se llama Chancay porque sus aguas son turbulentas, como Chancaca. De ahí pues que son nombres antiguos, probablemente hispanizados, pero nombres antiguos que evocan la obra agrícola de los lambayeques. Ellos construyeron una serie de canales, como hemos dicho. El valle mismo que estamos viendo es un valle trabajado por la mano del hombre, porque deriva de un canal. Y ambos ríos, Chancay y La Leche, están cruzados de canales, a tal punto que su delta se ha unido en un solo valle desemboca al mar. El manejo en las sociedades, digamos, norteñas, ocupan una zona donde llueve, donde, ¿cómo decir?, se puede producir en forma independiente a nivel de grupos étnicos chiquitos, ¿no?, casi familiares, porque en verdad en esta zona llueve. Entonces, para sembrar o recoger se necesita esperar la temporada de lluvia. No hay que manejar como en el sur el agua en valles irrigados, que eso necesita una sociedad mucho más con orden, ¿no?, centralizada, organizada, jerarquizada, en fin, el famoso orden de las sociedades centroandinas. Esta gran obra hidráulica fue hecha por las sociedades de los antiguos lambayeques. Ellos construyeron canales para ampliar considerablemente la superficie agrícola y la riqueza de la sociedad derivaba entonces de haberle ganado gran cantidad de tierras al desierto. Estas tierras en su época estaban sembradas de una variedad de productos, básicamente maíz y también algodón, además de un conjunto de productos de pan llevar, muy variado, entre los cuales se contaba frijol,
payar, un conjunto de frutas, chirimoya, lúcuma, entre otros productos que hacían una dieta muy variada, que era la que consumía el ser humano de aquel entonces. En época antigua, un muro separaba las pirámides del cerro propiamente dicho. Ese muro estaba en realidad entonces dividiendo el mundo en dos: el mundo sagrado junto al cerro y hasta el muro, y desde el muro para afuera el mundo de lo profano, el mundo de todos los días donde habitaban los seres humanos. Sobre los restos del muro puede observarse a un gallinazo, un animal vinculado a lo sagrado desde tiempos muy antiguos, porque el gallinazo era un animal que limpiaba toda la zona de sacrificios. Era una especie de baja policía de los templos de aquella época. Los gallinazos entonces eran prácticamente domesticados en los templos, habían colonias de ellos, y prueba de su larga fidelidad a determinados lugares es que hasta el día de hoy, tanto en Pachacámac como aquí en Tucumé y en cualquier templo de la costa peruana, usted encontrará los infaltables gallinazos. Aquí podemos ver pedazos, fragmentos de cerámica, 1, 2, y también muchas conchitas, restos de productos marinos. ¿Qué significan estas conchitas en este contexto? ¿Acaso que el mar llegaba hasta aquí, como le he oído preguntar a más de un turista? No, en realidad estamos ante el relleno. El proceso constructivo de una pirámide era que cada generación construía un poco más de lo que había construido el anterior rey. Cada nuevo rey añadía a la antigua pirámide un nuevo piso. Es decir, no ocupaba las habitaciones del anterior, sino que añadía un nuevo piso. Y para ello construía un nuevo muro, este muro lo veremos a continuación, y al interior rellenaba. Rellenaba con una mezcla de cosas, una mezcla de tierra, con pedazos rotos de arcilla como los que podemos ver, y con conchitas, que dan cuenta más que nada de la importancia de los productos marinos en la alimentación de los antiguos lambayeques. Aquí estamos ante un bosque seco, una formación natural de la vegetación propia de la costa norte del Perú. Este bosque que ustedes están viendo puede parecer que está muerto, pero en realidad todo lo contrario. En la época en la cual hay un poco de agua, germina completamente. Y luego parece muerto, pero en realidad bota sus frutos, está esperando. ¿Qué está esperando? Una nueva época de lluvias, la llegada de un fenómeno del Niño. En la parte alta de la llamada Huaca Larga había también un templo. Ese templo registra huellas de haber sido usado por los seres humanos a lo largo de varias sociedades. Empezaron a edificarlo los lambayeque, continuó bajo el dominio de los chimú y asimismo seguía operativo durante la época de los incas. Lo que tiene al frente el televidente es la reconstrucción hecha en la época chimú del antiguo templo de los lambayeque. Esos cuadrados que tiene usted ante la vista eran típicos de la ornamentación de los chimúes. Aquí estamos en la parte inca de ese templo que queda en la cima de la Huaca Larga, de la llamada Huaca Larga. La parte inca se ubica en el tope de la huaca llamada Larga, y esta parte inca corresponde al mismo templo que hemos ya presentado, ese templo que tiene una larga ocupación, primero lambayeque y después chimú. Esta parte inca es muy característica en primer lugar porque el televidente tiene al frente dos clásicas hornacinas. Esas hornacinas eran donde los incas colocaban a sus ídolos, a sus dioses mayores. Y la nota curiosa de esta sección es que los arqueólogos han encontrado unos entierros muy importantes, al pie precisamente de las hornacinas. En ese entierro está colocado el señor Inca, el gobernador inca de la época que llegaron los españoles.
es el último de los gobernadores incas y es un personaje principal. Se trata de un guerrero. Ese guerrero está claramente identificado como un gran señor inca porque porta la borla imperial, una borla roja que colgaba a un lado, que indicaba que quien la vestía era uno de los personajes principales del Tahuantinsuyo. Pues bien, el guerrero inca, porque se trata de un guerrero acompañado por todo su atuendo militar, estaba también acompañado en el viaje a la otra vida por dos jóvenes que se encuentran enterrados junto a él y que seguramente lo cuidaban y lo guiaban en el viaje al más allá. Aquí estamos en la espalda de donde está enterrado el señor inca. Ese señor inca, el gobernador inca, era un hombre relativamente joven. Según los estudios que han realizado los arqueólogos, reinó en 1530, a la época de la llegada de los españoles, y solamente tenía poco más de 30 años cuando falleció. Acompañado por dos jóvenes, como lo hemos visto, aquí a la espalda se halla también otra hornacina inca, y al pie de esta segunda hornacina inca se hallan 19 jóvenes. Ellas eran mujeres muy jóvenes, de 15 a 20 años de edad, hilanderas, tejedoras, que fueron enterradas junto con el Señor para acompañarlo también en su viaje al más allá. Ellas tenían que ir preparándole la ropa en el largo viaje a encontrarse con los muertos. Pero la idea a retener también es que cada entierro de un gran señor era un gran cataclismo. Si se trataba de un inca, era un cataclismo entero del Tahuantinsuyo. Pero incluso cuando fallecía un señor local, pues no solamente había una ceremonia espléndida, sino que también había muchos sacrificios humanos, de gente que tenía que morir para ser enterrada junta con el señor y acompañarlo, cumpliendo diversas funciones en ese encuentro con los muertos. Huacalarga, por ejemplo, como el nombre lo indica, es una enorme plataforma piramidal que tiene 400 metros de largo, ¿no? Y es una plataforma muy elevada sobre la cual se constituye una suerte de ciudadela similares a las de Chanchán, ¿no? O sea, un complejo político administrativo que tiene todas las características de depósitos, audiencias, plazas de recepción y habitaciones y ambientes residenciales, ¿no? En Huacalarga, en Tucumé. Y allí creo que una de las evidencias más interesantes que rescata el proyecto que dirigió Alfredo Narváez en Tucumé es el hecho de haber documentado una presencia inca muy importante en Huacalarga, ¿no? O sea, arquitectónicamente y urbanísticamente Tucumé es totalmente lambayecano. Sin embargo, la característica de la presencia inca está totalmente documentada, ¿no? Aquí estamos frente a los restos muy deteriorados de una pintura mural, de un lugar muy especial, porque se trata del ave símbolo de esta cultura. La pintura mural que tenemos al frente corresponde a la época de los chimús. Pero el ave en picada, probablemente un ave marina en picada al mar a capturar un pez, el ave en picada es el símbolo principal, gráficamente hablando, de esta civilización. Aquí estamos en la parte alta de Huacalarga, un muy impresionante monumento arqueológico íntegramente construido en barro, construido con adobes muy particulares que veremos a continuación. Huacalarga era la sede del poder político y administrativo de la época de los Lambayeque. Desde aquí se gobernaba. Es decir, si en la llamada Huaca número 1 vivía el señor local, aquí, en la llamada Huacalarga, quedaba el poder político. Desde aquí se administraba la región. Es en la cima de Huacalarga donde está ese templo muy antiguo que tuvo larga continuidad, que se inició con los Lambayeque, que continuó bajo los chimús y permaneció bajo la ocupación inca. La Huacalarga fue entonces uno de los centros principales de la ciudad. Se trata, como dije, de un monumento muy impresionante por su aspecto. Son casi 700 metros de longitud, está adosada a la parte norte del Cerro La Raya. Y si son 700 metros de largo, tiene casi 250 metros de ancho por 30 de altitud, haciendo pues uno de los monumentos de barro más grandes del Nuevo Mundo.
Aquí puede verse un color rojizo. Ese no es un simple color, es más bien la huella de un incendio. Porque estos templos fueron abandonados intencionalmente y las sociedades antes de irse los quemaron. Los seres humanos quemaron sus templos antes de abandonarlos definitivamente. Era la época de la llegada de los españoles, cuando el señor Inca, que hemos visto enterrado aquí, también en este templo, cuando el señor Inca murió y fue enterrado, poco después fue quemado el conjunto del templo y abandonado. Cuando el célebre cronista español Pedro Cieza de León recorrió el antiguo territorio del Tahuantinsuyo, solo 15 años después de la caída de los incas, encontró que la mayor parte de las grandes ciudades precolombinas estaban abandonadas. Él de hecho describe a Tucumé en ruinas, y solo 15 años atrás había sido el centro del dominio político de la región y por más de 400 o 500 años desde el comienzo de la era de los Lambayeque. Así pues, entonces lo que tenemos es uno de los grandes misterios de la antigüedad. ¿Por qué las ciudades precolombinas fueron abandonadas poco después que los españoles derrumbaran al Tahuantinsuyo? La respuesta es compleja, pero entre otras pistas, el eje del argumento consiste en que eran ciudades del Estado, eran ciudades para cobrar desde ellas el tributo a las poblaciones, a las comunidades campesinas que habitaban el entorno rural de estas ciudades. De tal modo que, derrumbado el Estado, derrumbado el poder coercitivo que cobraba el tributo, los campesinos recuperaron su autonomía lo antes que pudieron y para ello, antes de abandonar definitivamente las ciudades, las quemaron intencionalmente, como aquí quedan las huellas. La pared derrumbada a causa de la fuerte erosión, las lluvias de la época del Niño que caracterizan a la región, permite la pared observar dos detalles importantes del proceso constructivo de los Lambayeque. El primero es la forma misma de la pared, donde se usan estos famosos ladrillos de adobe que tienen una forma plana abajo y convexa arriba. Como puede observarse, para construir con este tipo de ladrillos era preciso dejar una torta de barro entre medio, y es así como se levantaba la pared. El segundo detalle es el proceso de construcción más integral de estos palacios, de estas llamadas pirámides truncas, donde cada nuevo soberano, cada nueva dinastía quería construir sobre la anterior y no usar los mismos recintos que había ocupado el rey anterior. Por eso es que anchaba la pirámide, hacía nuevas paredes y las levantaba, estas nuevas paredes, más alto que las anteriores. Entre medio venía ese relleno que hemos descrito también, compuesto por cascajo, por restos de comida, por conchitas, por restos de vasijas utilitarias, de cerámicas, todo junto como un relleno que permitía nuevamente aplanar y, obteniendo una nueva cima, construir en ella el palacio del nuevo señor. Una pared lateral de la Huacalarga nos permite observar un detalle muy importante del proceso constructivo, y esto es la forma como lucen hoy en día estas pirámides truncas, que pueden parecer derrumbadas, y efectivamente, ante los ojos de un observador ingenuo, podrían incluso confundirse con un cerro. Pero no lo son, por supuesto. Se trata de una pirámide trunca fuertemente erosionada por reiterados y sucesivos fenómenos del Niño, por grandes lluvias. De tal modo que hoy día lucen con grietas. Esas grietas que pueden parecer raíces de un árbol y que a mí me parecen los surcos que ha dejado en la cara el llanto de un gigante.
Al pie de esta piedra sagrada se han encontrado muchos restos de miniatura. Por ejemplo, los correspondientes a la época inca son unas muy famosas conopas, pequeñas miniaturas finamente vestidas con textiles muy perfectos y adornados con plumas. Estas llamadas conopas fueron encontradas aquí acompañando enterramientos rituales de llamas y de seres humanos, y esas conopas se dice que eran construidas especialmente en el Cusco, que solamente eran repartidas para los mayores santuarios y adoratorios del Tahuantinsuyo, y que se repartían solamente en ocasiones muy célebres, muy memorables, como el ascenso de un nuevo Inca, por ejemplo, la reconstrucción del mundo después del fallecimiento de un soberano. En este sitio del Templo de la Roca Sagrada se han encontrado ofrendas de primer nivel lambayeque, chimú e inca. Y las ofrendas incas, si tienen ocasión de verlas, estas estatuillas son de primer nivel, o sea, son las ofrendas que hacen los incas en los lugares más sagrados, ¿no? Y los hacen a nivel de tipo, son ofrendas de tipo imperial. En esta época, llegó una nueva tecnología que provenía de los Andes del Sur. Se trataba del bronce arsenical, que provocó una gran transformación técnica y productiva. En el Perú antiguo, la metalurgia de uso doméstico se basaba en el cobre, conocido desde tiempos remotos. El cobre es, sin embargo, un metal blando y poco útil para reforzar los aperos de labranza, que siguieron siendo por milenios una combinación de madera con piedra. La calidad de los instrumentos de labranza es fundamental para la productividad de las sociedades agrícolas. De pronto se descubrió el bronce, que en Europa es una combinación de cobre y estaño. En los Andes, por el contrario, el bronce se obtuvo combinando cobre con arsénico. El resultado es similar y se trata de un producto mucho más fuerte y resistente que el cobre. Con el bronce arsenical, las sociedades del intermedio tardío hacia 1100 después de Cristo lograron maravillas. Ellas innovaron el instrumento agrícola principal, que era una barreta para roturar la tierra. El bronce permitió la fabricación de puntas que permitieron roturar nuevas tierras que los antiguos campesinos no habían podido trabajar. Así, la superficie agrícola se amplió en forma considerable y la riqueza social aumentó sostenidamente. A partir del momento en que tienen el cobre, por ejemplo, el bronce, los sicanes, eso les da es un producto de intercambio muy demandado por las sociedades que están más al norte. Esas sociedades que siempre han intercambiado con los Andes, porque las rutas de los intercambios entre Mesoamérica y los Andes son hasta, yo diría, cerámicas, ¿no? Se sabe que llegaba Spondylus en los sitios andinos desde tiempos precerámicos. Entonces las rutas existían, había intercambio, pero en el momento en que los sicanes pueden ofrecer bronce, el intercambio es mucho mayor, ¿no? Y con el intercambio con el bronce, los sicanes reciben todas esos otros objetos exóticos que acumulan y que se encuentran en las tumbas de Zipán, ¿no? Es un boom, es como, bueno, como el oro para España, claro, en tiempo de la conquista, el bronce para esta sociedad. Esa nueva riqueza dependía de la administración pública. El Estado era fundamental y bajo su férula se hallaban sus súbditos. Los lambayeque eran gobernados por una teocracia que hacía descender su linaje de un mítico rey divino llamado Nailamp. El mito de Nailamp es narrado por el cronista español Miguel Cabello Balboa en un libro llamado Miscelánea Antártica, que narra la llegada a tierras de Lambayeque de un antiguo soberano acompañado por su corte. El grupo fundó un reino. Antes de desaparecer, Nailamp se habría transformado en una divinidad
y las tierras fueron regidas por sus hijos, que al multiplicarse ampliaron en forma considerable la superficie de su dominio. La dinastía de Nailamp gobernó hasta un último soberano llamado Fempeyek, que afrontó un diluvio que lo llevó a perder la vida. Debido a la impotencia del gobernante para salvar a su sociedad, los sacerdotes ataron de manos y pies a Fempeyek y lo arrojaron al mar como tributo para calmar a la naturaleza. Estamos frente a una de las buenas maquetas que se encuentran en el Museo de Tucumé. Como vimos, los arqueólogos han encontrado restos de ese voladizo donde unos troncos de algarrobo salen de la pirámide e indican al arqueólogo que en realidad la pirámide tenía la forma que podemos ver en estos dos pisos. Es decir, eran pirámides truncas, pero a la vez con alas, representando esas alitas el movimiento del dios principal de Nailamp, que había venido del mar y se había convertido en un ave antes de desaparecer. Los canales que usted está viendo son fundamentales para las sociedades agrícolas de Lambayeque, porque en realidad se trata de desiertos, cruzados por cientos, por miles de canales construidos por la mano de los seres humanos y que han ganado una enorme superficie agrícola a lo que sería un simple desierto. Pero esos canales imponen su lógica a la sociedad, porque para construirlos y mantenerlos se requiere de la cooperación ampliada de los campesinos, organizada a través del Estado. Es por eso que la naturaleza impuso la formación de estados teocráticos, fuertes, poderosos, que centralizaron la mano de obra campesina para la construcción y mantenimiento de estos canales. Como usted puede ver, el paisaje en Tucumé es lo más parecido a uno lunar, de tal modo que si le provoca ir a la luna, no lo haga, véngase nomás a Tucumé. Los adobes de los Lambayeque presentan dos características singulares. Por un lado, su forma es plano abajo y convexo arriba. Es una forma muy singular y obliga a un proceso de construcción donde uno se pone junto al otro y entre ambos hay una torta de barro. Pero el segundo detalle del adobe es más interesante aún, pues tiene una marca. Y esa marca lo singulariza. Es diferente, por ejemplo, en este otro adobe a la marca muy distinta que tiene el segundo. ¿Ante qué estamos? Estamos ante el hecho de que los adobes se marcaban como parte del sistema tributario. Es decir, las comunidades de campesinos aportaban en adobes para la construcción de estos edificios y singularizaban con su propia marca, pues, que habían aportado aquello que el Estado les había exigido. Esto hacía pues de la misma construcción y mantenimiento de las ciudades de adobe un acto estatal, marcado por la presencia muy fuerte del tributo. Por ello es que las comunidades campesinas, cuando el Estado se viene abajo, pues en resistencia contra el tributo, se retiran, las abandonan, las queman.
Otra maqueta del Museo de Sitio de Tucumé nos muestra un friso, un alto relieve que encantó a Torge Heyerdahl. Aquí vemos una balsa. Podemos ver la balsa, el lugar donde se rema, las olas del mar representadas por estos personajes y su movimiento principalmente, y sobre la balsa, en primer lugar, un ave que tiene un gran pico, pero el ave está adornada por un tocado, por los símbolos de la realeza. Pescados complementan la escena marina, y al otro lado tenemos más bien un ser humano, también con tocado de realeza, pero con pico de ave. Otro altorrelieve del museo nos muestra a un sacerdote que tiene en una mano un tumi y en la otra un lazo del cual pende un animal que está camino al sacrificio. El patrón tradicional del lambayecano involucra el trabajo con algarrobos, con caña, barro, adobes, todo está en el entorno. Es lo mismo que utilizan los campesinos y la gente y los pobladores hasta la actualidad en Tucumé, y es lo mismo que utilizaron en la época prehispánica. Así, amigos, vamos llegando al final de esta visita a las pirámides de Tucumé, una edición especial de Sucedió en el Perú. Y si en la mañana temprano nos levantamos en el Hostal de los Horcones, pues terminamos la visita aquí, en el restaurante Huacalarga, parte del complejo turístico Las Pirámides de Tucumé. Así mostramos cómo Tucumé ofrece no solamente unas ruinas de excepcional valor arqueológico, sino también un conjunto integrado de servicios turísticos que hará muy agradable su estadía. No deje de visitar Tucumé. Y conmigo, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Será hasta la próxima semana.